Nós teremos agora a palestra do Dr. Adrian Fernandes, do México, do Cluster Metropolitano de Energia, e vai nos brindar uma palestra sobre a descarbonização do México. O Dr. Adrian Fernandes é um especialista reconhecido internacionalmente em diversas áreas, de contaminação do ar, saúde ambiental, substâncias tóxicas e câmbio climático. O Dr. Fernandes publicou extensamente sobre esses temas, tanto no México como no estrangeiro. Inclusive, soube hoje que ele teve grande parte de sua vida no Brasil e fala bem português. O Dr. Fernandes trabalhou durante mais de 30 anos em temas de câmbio climático e política ambiental no México. O Dr. Fernandes tem é formado em Biologia e Ecologia pela Universidade Autônoma Metropolitana do México, tem um mestrado em Tecnologia Ambiental e um doutorado em Ciências Ambientais, Contaminação do Ar, ambos do Imperial College Science and Technology and Medicine do Reino Unido. Ele fez um pós-doc na Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard sobre o impacto da contaminação na saúde. E até hoje ele se manteve durante vários anos como instrutor não residente. O Dr. Adrian Fernandes é um assessor sênior do Cluster Metropolitano de Energia, que é conduzido pelo nosso amigo Jorge Young. Dr. Adrian, por favor, sua palestra. Muchas gracias. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a la Academia de Ingeniería de Brasil. He tenido el gusto de escuchar la presentación del doctor Djalma hace un momento. Aprendí muchas cosas, creo que fue una extraordinaria presentación. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y si me lo permiten voy a compartir con ustedes algunas ideas que no van a ser tanto del lado técnico de la descarbonización de los sistemas eléctricos. Sí, no voy a entrar a detalles de cuestiones técnicas, sino quisiera llevarlos de la mano en una reflexión donde toquemos temas como, por ejemplo, el papel de la sociedad civil en México, de cómo ha ido en los últimos años participando activamente y yo diría exitosamente en el desarrollo del nuevo mercado de energía, las nuevas reglas, las nuevas leyes, cómo a través del activismo ambiental se ha venido avanzando en la participación de diseñar ese entorno regulatorio, esas reglas que deben ser muy claras para que pueda darse la transición energética. También voy a hablar un poco del vínculo que tiene el sector eléctrico mexicano con los compromisos, las obligaciones que México tiene ante el Acuerdo de París. Igual que Brasil y que muchos otros países, México entregó metas que debemos cumplir en esta década, antes del año 2030. Y ahí hay una serie de reflexiones interesantes que quiero compartir con ustedes. Así que vamos a empezar este viaje que tiene 2 o 3 historias cortas. Voy a detenerme poco tiempo en cada una de las láminas, pero por supuesto vamos a compartir con todos los participantes esta presentación. Y yo voy a dejar también mi dato de contacto para cualquier amigo o amiga que está participando, que quisiera que continuáramos después la conversación. Si no tuviéramos tiempo hoy,
con mucho gusto lo hacemos. Primero, un pequeño comercial. Bueno, es más una presentación. Yo tengo el gusto de ser el fundador de una organización sin fines de lucro, Iniciativa Climática de México, que fue creada solamente con una intención: ayudar a que avancen en México las políticas públicas que reduzcan la contaminación y, sobre todo, las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Nuestra actuación tiene un espacio de definición muy claro: de qué maneras y en qué temas queremos ayudar a México a que avance en todas aquellas cosas que le conviene al país. Y entonces tenemos una definición muy fácil para nosotros: es ayudar al gobierno, a la población, a los gobiernos subnacionales, a todos, a que hagamos lo que nos conviene, y a la vez estaremos mejorando el medio ambiente y reduciendo nuestras emisiones que causan el calentamiento global. Trabajamos con todos los sectores de la sociedad. Yo me formé como académico hace muchos años, pero hace muchos más años, 25 años quizá, que quedé infectado por el virus o el bicho de la política pública. Y a nuestra organización, Iniciativa Climática de México, nos obsesiona el tratar de influir, de incidir de manera positiva en este tema de la mitigación climática. Termino diciendo que no vendemos absolutamente nada, no recibimos dinero de ningún ente privado, y nuestra única agenda, ya lo dije, es que avancen las cosas que le convienen a México. ¿Por qué trabajar en la descarbonización del sector de generación de electricidad? Bueno, aquí en el día de hoy tenemos a personas que saben mucho más que yo del sector electricidad, pero simplemente recordar que cada país tiene una especie de radiografía de rayos X, que es su inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es la importancia relativa de cada uno de estos sectores? El transporte, la generación de electricidad, el sector de petróleo y gas, etcétera. En cada país es diferente, y dependiendo de cómo es este inventario nacional de gases de efecto invernadero de un país, en base a eso se deben de diseñar, identificar primero las acciones más costo efectivas que nos permitan reducir las emisiones a un menor costo. Aquí hay mucha información. Lo único que quiero decir con esta tabla es que México se comprometió ante el Acuerdo de París, eso lo comprometió en 2015, que para el año 2030, como parte de esas contribuciones nacionalmente determinadas, o sea, las metas de París, de México, íbamos a reducir 22% nuestras emisiones comparado con el escenario de baseline, a veces también conocido como business as usual, que significa un escenario teórico en donde el gobierno, el país, no hiciera ningún esfuerzo por reducir emisiones. Y ahí, en teoría, si miramos el último renglón, la última fila abajo, partiendo del nivel de 2013, que ese es dato calculado del inventario nacional, México emitió más o menos 665 millones de toneladas de CO2 equivalente, y se estimó en ese entonces, o en el 2015, se estimó que nosotros llegaríamos más o menos a 973 millones de toneladas. Sigo en el último renglón, abajo de la columna 2030, y la última columna y el último renglón es la estimación del nivel que no debe exceder México al llegar al 2030 en sus emisiones, si es que vamos a cumplir con la meta de 22%. México no debiera emitir más de 762 millones de toneladas. Bien,
Ya se revisó estos números, ya hubo un recálculo del inventario, de la línea base, etcétera, pero mi intención era nada más ilustrar datos generales para que vean que en México, igual que en otros países, el sector de generación de electricidad es muy importante. México no tiene una matriz de generación eléctrica tan limpia como la de Brasil, y en nuestro caso, claramente este sector es el que ofrece las oportunidades más costo efectivas. Vamos pues con ese antecedente, vamos a conversar un poco. Primer tema, muy rápidamente. Eh, en el 2013, cuando estaba de presidente el presidente Peña Nieto, arrancó una muy controversial reforma constitucional en varios temas, incluyendo una reforma en energía. Esto fue una reforma compleja, pero uno de los temas fundamentales es que esta reforma trataba de establecer reglas claras sobre cómo podía participar el sector privado e invertir tanto en el mundo del petróleo y gas como en el mundo de la generación de electricidad. Antes de 2013 había participación privada, pero era de maneras indirectas, era de maneras muy complicadas porque la Constitución lo prohibía. Entonces, el presidente Peña, con esa reforma de 2013, puso reglas claras y permitió claramente la participación de las inversiones privadas, tanto nacionales como internacionales. Esto es muy importante porque esto conlleva un modelo que se sigue en la mayor parte de los países del mundo. Muy sencillo, se permite la inversión privada y por supuesto el gobierno nacional o gobierno federal pone las reglas que deben de seguir todos los que quieran participar, pero sabemos que en el mundo más del 80% del dinero está en manos privadas, y cuando se requiere grandes recursos para invertir en infraestructura, como el caso de la generación de electricidad, es perfectamente común en casi todo el mundo, con muy pocas excepciones, que el sector privado invierte en este tema. Ahora, hay que decir, el presidente Peña y su reforma no hizo prácticamente nada por tratar de avanzar las energías renovables. No se incluyó en la reforma constitucional del presidente Peña nada que impulsara y ayudara realmente a las energías renovables y a la transición energética. Fueron los grupos de la sociedad civil que en 2014 empezaron a movilizarse y redactaron o escribieron o escribimos entre varios grupos una ley que hoy se llama la Ley de Transición Energética, y que esa ley establecía metas cuantitativas de porcentajes incrementales que debían ir cumpliéndose obligatoriamente para que la matriz de generación eléctrica de México cada vez incluyera más renovables. Esta primera historia que les cuento es cómo se dio en el 2014 y 15 esa gran pelea. Es un estudio típico, clásico, estudio de caso de política pública, donde desde afuera del gobierno la sociedad civil tomó el liderazgo, convenció después a grupos parlamentarios de que tomaran y lideraran esa propuesta de ley de transición energética, y ahora les cuento lo que ocurrió después. En esta discusión, y también quiero hablar un poco de diferentes componentes que se requieren, una de las cosas que primero tuvimos que hacer desde Iniciativa Climática de México es asegurar que contábamos con estudios técnicos y estudios económicos de este tema que estaba cambiando muy rápidamente hace 10 años y que sigue cambiando. Y estoy hablando de los precios relativos de las diferentes tecnologías para generar electricidad. Cuando esto se estaba dando a cabo, 2013, 14, 15, recordarán ustedes, creo que era el momento donde ya se empezaba a definir con claridad que la energía eólica y la solar
iba a ser más barata que la energía fósil en la mayor parte del mundo. Eso fue hace unos pocos años. Hoy esto es algo que está demostrado, aunque sabemos, como explicó muy bien el profesor Jalma, que hay una serie de retos y de desafíos que hay que atender para que las energías renovables variables puedan participar activamente. Entonces, financiamos estudios, como dicen por ahí, quick and dirty, rápidamente estudios para poner sobre la mesa de los parlamentarios, del gobierno federal y de todo mundo datos duros, datos actualizados sobre costos nivelados, costos comparados de formas de energía. Logramos, cuando redactamos la ley de transición energética, logró pasar fácilmente en la Cámara Baja. En México, como ustedes saben, hay dos cámaras del Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Una ley o una iniciativa de ley puede entrar en un principio por cualquiera de las dos cámaras, pero debe ser aprobada por las dos para convertirse en ley. Empezó inmediatamente la pelea entre los grupos de la sociedad civil y grupos de industrias que en ese momento no se habían dado cuenta o no habían hecho planeación estratégica. El caso es que estaban totalmente en contra del avance de las energías renovables, y ya hablo de industrias vinculadas con la producción de acero y algunas otras más. Entre otras cosas, al principio querían esas industrias que se considerara el gas natural como energía limpia. Hoy no hay tiempo de hablar de los detalles, cómo está la taxonomía de los diferentes combustibles en México, pero lo que queríamos los grupos ambientalistas era que hablar de energía limpia, estábamos hablando de energía que no emitía en el momento de la operación dióxido de carbono. Por supuesto que el gas natural en una planta termoeléctrica es más limpio que el carbón o que el combustóleo, el llamado fuel oil, que México tiene bastante fuel oil. Entonces, empezó la discusión. Todo lo que les voy a mostrar son desplegados de una página completa de los periódicos más importantes de México, donde se dio una batalla muy fuerte entre los dos grupos, los que querían que se aprobara la ley de transición energética, que eran los grupos ambientalistas, y algunos sectores industriales que en ese momento no sabían o no reconocían el gran potencial que tenían las energías renovables. Bien, siguió el pleito con los argumentos que todos sabemos como del libro de texto. Había desplegados en el periódico diciendo: ¿por qué México tiene que sacrificarse, pagar más por la energía? Nosotros no contaminamos, son China y Estados Unidos, etcétera, etcétera. Argumentos del libro de texto desde hace 20 años que se han utilizado por algunos sectores en muchos países. Por otro lado, vimos que podíamos hacer alianzas políticas con las asociaciones nacionales justamente de energía eólica, solar, de cogeneración, que ellos apoyaban esta transición energética, y la iniciativa de ley que fue preparada por nosotros, los grupos de la sociedad civil, fue por una cuestión azarosa, circunstancial, fue liderada por uno de los partidos, el Partido Acción Nacional, el PAN. Pudo haber sido otro, y claro, nosotros reconocemos que en ese momento el PAN, el Partido PAN, fue muy receptivo de nuestra propuesta desde la sociedad civil y lideraron las negociaciones primero en el Congreso, en la Cámara Baja, donde pasó muy bien la propuesta, pero cuando fue al Senado para su aprobación, parece que ya había habido ahí una serie de cuestiones muy extrañas, porque algunos senadores del mismo partido PAN dijeron: esta ley no la queremos, esta ley no la vamos a discutir. Entonces empezó a escalar el pleito, empezó a escalar la discusión pública con muchos actores. Nosotros, ¿qué hicimos? Tratamos de sumar más y más actores que nos apoyaran. Hablamos con el premio Nobel, que en paz descanse, el doctor Mario Molina,
le pedimos, por favor, que él se pronunciara públicamente sobre este tema para que los diputados, los senadores, supieran lo que pensaba el premio Nobel, y él hizo esta publicación en el periódico. Una vez que él lo hizo, nosotros financiamos el que se repitiera y se estuviera publicando la opinión del premio Nobel para que nadie distorsionara sus opiniones y dijera: el doctor Mario Molina dice que el gas es una maravilla, que es limpio, etcétera. Entonces, se fueron preparando argumentos y actores. Y luego se nos ocurrió, cuando ya venía en el año 2015, se acercaba el final del año 2015, cuando estaban estas discusiones, esta briga, este pleito entre todos los actores, nos acercábamos a diciembre de 2015, que como ustedes recordarán, venía la conferencia de las partes número 21, que era en París, justamente donde se iba probablemente a firmar el Acuerdo de París. Entonces, diseñamos una serie de campañas, cambiamos un poco la estrategia. Aquí yo les estoy abiertamente confesando las estrategias que diseñamos y que aplicamos, por cierto, exitosamente. Y decidimos que íbamos a hacer una campaña para no exactamente atacar al presidente, pero recuerden ustedes que el gobierno federal, el del presidente Peña Nieto, no se había metido a empujar y a promover esta ley porque había quedado muy desgastado de los cambios constitucionales para que entrara el sector privado y no quisieron meterse en problemas, pero eso sí, nos dijeron algunos representantes del gobierno federal: qué bueno que ustedes están impulsando una ley verde, digamos, una ley de transición, porque se requiere y quedó pendiente. Pues diseñamos campañas con los grupos ambientalistas dirigidas al presidente. Este tipo de desplegados eran de una página completa e hicimos un conteo regresivo. Presidente, faltan 5 días para la COP de París. ¿Dónde está la ley de transición energética? La verdad es que al principio la oficina de la presidencia no sabía ni por qué, de qué estábamos hablando, pero esta campaña, que cada día sacábamos desplegados de página completa, cada día, por supuesto que esto tomó un alto nivel político, y la oficina de la presidencia, el presidente Peña, nos mandó llamar a los industriales del acero que no querían la ley, a los ambientalistas, a los expertos, a los científicos, a todos. Y dijo: denme su evidencia, quiero que todos me digan la información que tienen. Y nosotros seguíamos fuerte con la campaña y le decíamos incluso al presidente: se acabó el tiempo, ya empieza la conferencia de París. Se acordarán que los primeros días de la conferencia de París hubo participación de jefes de Estado y el presidente Peña iba allá y no había ley, y seguimos con las campañas fuertes e incluso los colegas de Greenpeace diciendo: presidente, mejor no vaya a París. ¿A qué va a París? ¿De qué va a hablar si no tenemos ley de transición energética aprobada, que es la que va a ayudar que avancen las renovables? Había cartones que se publicaban en los periódicos y seguía la discusión, y ya era la noticia más importante del día durante varias semanas. Lo que vemos aquí son ejemplos, no me voy a detener. Viene una contraofensiva en esos días del sector industrial, que hablaron con los dueños de algunos diarios, de unos periódicos importantes, y claro, los apoyaron con lo que llamamos la noticia de 8 columnas. Y bautizaron a esta ley como ley superverde: todos vamos a pagar más de electricidad, el país va a quebrar, esto no debe ser, etcétera, etcétera. Y siguió el pleito esos días, pero afortunadamente la oficina de la presidencia revisó la información y se dio cuenta que a México le convenía, que era una ley adecuada la que habíamos propuesto, y el partido político del presidente tenía suficientes votos para que, junto con otros diputados y senadores que sí querían apoyar las renovables, aprobaron esta ley. Y ya al final, ganamos la batalla. Cuando iba a la mitad de las 2 semanas la reunión de París,
tuvimos la gran noticia y celebramos, casi llorando estábamos en París, quienes habíamos participado en esto, celebramos que en ese momento el Senado en México estaba aprobando la ley que se publicó posteriormente como regalo de Natal el 24 de diciembre. Ya al final que ocurrió esto, todo esto fue al final de 2015. Cuando ocurrió esto, después la industria del acero decía que iba a llevar a la Suprema Corte todo esto, pero luego ya desistieron porque había demasiada evidencia que mostraba que era una buena ley y que iba a ayudar al país. Muchas organizaciones fueron participantes y es un estudio de política pública muy importante en donde fueron los grupos de la sociedad civil organizados con campañas estratégicas, con fundamentos técnicos científicos, con acción dirigida y presión dirigida al presidente que lograron pasar esta ley. Y esa es la primera historia que yo quería comentarles. Voy a empezar rápidamente con la segunda y si les parece, comentarios y preguntas las guardamos para, me voy a apurar y en un momento más que termine vemos preguntas. Me voy a la segunda rápida historia de que les quiero compartir. En el 2018 entró a México una nueva administración en el gobierno federal, que es la administración, el gobierno del presidente López Obrador, que asimismo ha llamado su administración, que es la Cuarta Transformación, así se hace llamar, la 4T, porque ellos consideran que los cambios que están tratando de hacer en el país son de la misma magnitud que otros grandes cambios de la historia de México, como lo fue la revolución, la independencia, etcétera. Entonces, y aquí hay una cuestión, una de las cuestiones que el presidente López Obrador estuvo hablando no solo durante su campaña, él llevaba 15 años hablando de su modelo de gobierno y finalmente cuando él gana, empieza a implementar todo el paquete de ideas, de acciones que él quería implementar. Y en el caso del sector energía, la parte más importante de su modelo político e ideológico es que este gobierno no quiere que participe el sector privado en materia de energía. No quiere que inviertan en petróleo, en gas, no quiere que inviertan en electricidad, no quiere que participen en nada que tenga que ver con energía. El tema es muy complejo y la participación privada en generación de electricidad ha pasado por diferentes etapas en los últimos 20 años. Hoy tenemos evidencia que algunos de los primeros contratos que se utilizaron para un esquema que se conoce como autoabasto, esto es que una empresa privada obtiene un permiso para instalar paneles solares o parques eólicos para generar su propia electricidad a precio más barato. Hoy está bien documentado que por años algunas empresas de las primeras que participaron hicieron cosas que probablemente no eran ilegales, pero que eran un abuso de que tenían subsidios, por ejemplo, en las tarifas de transmisión y distribución, y eso lo extendieron hasta tiempos recientes, incorporaron en ese esquema a otros jugadores que no eran de autoabasto, etcétera. Pero ese tipo de prácticas cuestionables se presentaron sobre todo en algunos de los proyectos antiguos, de mucho antes incluso de la reforma constitucional del 2013 y mucho antes de la ley de transición energética del 2015. Sin embargo, el actual gobierno, como tiene esta cuestión ideológica de que quiere sacar de la forma que sea, echarlos fuera a todos los que están participando en materia de energía, empezó desde hace más de 2 años con una serie de iniciativas, lo que dirían en Estados Unidos, iniciativas desde el Ejecutivo, órdenes ejecutivas para cambiar todo el marco legal y para intentar cambiar también la Constitución. No los voy a aburrir con demasiados detalles, pero algunos de los elementos importantes
que siempre nos cuestionamos aquí y que tuvimos discusión con los parlamentarios en los últimos 2 años, es estas preguntas básicas. Si la reforma energética que el actual presidente López Obrador quiere aceleraba la eliminación, la salida de las plantas de combustible y de carbón o no, o las perpetuaba para que siguieran usándose por muchos años más. Segundo, si la reforma que se propone maximizaba la penetración de renovables o las detenía. Tercero, si nos permitía avanzar lo que proponía el presidente López Obrador a que tuviéramos electricidad más barata o más cara. Y cuarto, si lo que proponía nos ayudaba a cumplir o no con las metas que prometimos en París. Desafortunadamente, la respuesta a todos estos planteamientos es catastrófica y rotundamente negativa. Y entonces, más allá de las razones ideológicas, no se sostenían ninguno de los elementos por una racionalidad ni económica. Datos oficiales de la propia Comisión Federal de Electricidad del gobierno actual dicen que es mucho más caro producir con combustible y con carbón. Se ha detenido totalmente el avance de las energías renovables, se le ha quitado la posibilidad de que se conecten a la red nuevos parques eólicos y solares que ya están construidos, y se ha venido también quitando el permiso de operación a varios de los parques eólicos y solares de aquella primera generación donde está documentado abusos para tratar de beneficiarse con subsidios indirectos, por ejemplo, la transmisión. Eso también está siendo detenido, pero también está siendo detenido los proyectos que resultaron de las subastas grandes que se hicieron en 2016 y 2017. Ahora hablamos de eso en un momento más. ¿Qué argumentos decía el gobierno y los parlamentarios del partido del gobierno cuando discutimos hace un año estos temas en el Congreso? Los típicos argumentos de siempre. México contribuye muy poco a las emisiones de gas de efecto invernadero. Tenemos menos emisiones que otros países. Usamos muy poco carbón y combustible comparado con otros países como Indonesia, Sudáfrica, etcétera, ¿no? Bueno, hay un tema adicional que nunca se tomó en cuenta tampoco. Sabemos que las plantas de carbón y de combustóleo, sus emisiones contaminantes, y estoy hablando de contaminantes que afectan a la salud, como emisiones de dióxido de azufre, emisiones de partículas finas, emisiones de mercurio, todo esto tiene impactos en un radio muy grande con respecto a la ubicación de las plantas. México tiene solamente 3 grandes plantas que operan con carbón, pero tenemos 6 o 7 grandes plantas que operan con combustóleo, que es este residuo derivado de la refinación de petróleo cuando nuestras refinerías no cuentan con la infraestructura suficiente para que tengamos, por ejemplo, plantas coquizadoras que nos permitan que el residuo que termine al final de la refinación de petróleo sea muy, muy pequeñito. En varias refinerías de México, el volumen de residuo de combustible que se produce es alrededor del 25% del total de petróleo que entra a refinar. Es una cosa escandalosa y que empezó a ocurrir los últimos 2 años, que con el deseo del presidente de aumentar a toda costa y a cualquier precio una mayor refinación en México, se hicieron 2 cosas. Invertir en la modernización de las 6 refinerías existentes y construir una nueva refinería que se estima ya hoy que su costo está llegando a los 20,000 millones de dólares. Los expertos de Brasil que nos escuchan, creo que todos estarán de acuerdo que es muy difícil que esa refinería, que todavía no opera, la nueva refinería, si tenemos suerte, empezará a operar en 2023. Si tenemos suerte, creo que todos sabemos que esa refinería difícilmente va a poder operar por 50 o 60 años, porque antes hay muchas cosas que van a cambiar.
Bueno, ya voy a ir cerrando esta parte para entrar a la parte final de mi conversación. Les decía que tenemos muchos estudios que demuestran los impactos en las concentraciones de los contaminantes del aire en radios que van de 60 a 80 kilómetros de distancia de cada una de esas grandes plantas termoeléctricas. Hemos hecho estudios epidemiológicos que demuestran que hay un incremento en la mortalidad prematura, que hay incremento en morbilidad, y hemos publicado libros, hemos publicado artículos que con metodologías muy robustas muestran cuál puede ser el impacto en salud atribuible a estas fuentes puntuales, pero muy grandes, como lo son las plantas de combustóleo. Ya voy a ir a la parte final de mi presentación para que podamos pasar a conversar un poco entre todos. Sabemos que cada uno de los combustibles que se utilizan para generar electricidad tienen diferentes factores de emisión de contaminantes, tanto de contaminantes que afectan a la salud como de dióxido de carbono. Dependiendo de la mezcla que tiene cada país, se puede sacar un factor, un promedio para el país de qué tan carbonizada o no está la matriz eléctrica y cómo va evolucionando. Esto es muy importante porque México, que es un socio comercial preferente de Estados Unidos, bueno, México también en la parte geopolítica, llevamos 2 años agrediendo y atacando a las compañías internacionales, europeas y estadounidenses que invirtieron en México en renovables y en otras cosas de energía, siguiendo las leyes, la Constitución y lo que estaba ahí, y se les ha venido afectando, discriminando, decimos, pateando ilegalmente. Y ya inició el proceso en paneles internacionales relacionados con el Tratado de Libre Comercio que México tiene con Estados Unidos, y ya empezaron las consultas formales. Hablar de consultas formales suena como una cosa muy sencilla. No, es el primer paso formal que puede llevar a que se apliquen sanciones a México en menos de un año, sanciones que pueden ser de más de 10,000 millones de dólares, porque México ha venido ilegalmente impactando a muchos inversionistas que invirtieron en renovables y en otras cosas. Bueno, no me voy a detener en muchos temas, pero sabemos que tener una matriz de generación eléctrica de bajo impacto de carbono es indispensable para acoplarlo con la electromovilidad que viene. No tiene caso tener un auto eléctrico si ese se alimenta de electricidad producida por carbón o por combustóleo. Y por último, seguramente ustedes conocen bien el tema de los ajustes fronterizos por contenido de carbón, los Border Carbon Adjustments, que hoy son ley aprobada en Europa y que es un tema que está revisando a detalle los Estados Unidos, y que en muy poco tiempo empezarán las discusiones y las tensiones y quizá las peleas entre países, porque los países que ya están adoptando como meta de descarbonización llegar a 0 emisiones al 2050, y esos países incluye Estados Unidos y todos los de Europa, van a empezar a querer aplicar tarifas a productos de alta intensidad de carbono, como el cemento, el aluminio y el acero, por ejemplo, que la India exporta hacia Europa. No hay tiempo de meternos en esos temas, pero simplemente quiero estimular la reflexión entre todos nosotros. México es un importante emisor de gases de efecto invernadero. Durante años estábamos alrededor del número 13, 14. Muy probablemente estamos llegando ya al top 10. ¿Por qué? Porque ya estamos rebasando en emisiones algunos países europeos que ya están bajando sus emisiones. No somos un emisor menor, aunque por supuesto que la escala de emisiones de Estados Unidos, de China y de otros es mucho mayor. Un ejemplo muy rápido que ustedes conocen muy bien y para México muy interesante: la India
va a llegar antes de final de este año a 175 gigawatts de renovables variables. Va muy cerca de esa meta. Seguramente la va a cumplir. Y no solo no se arrepiente de ella, desde luego que tiene grandes desafíos, incluyendo los que comentó muy claramente el profesor Jalma, pero ya está subiendo la meta y aspira a llegar a 450 gigas de renovables para el 2030. Yo les digo en México, si un país como la India, a quien yo digo respetuosamente, tiene una situación socioeconómica más desafiante, más challenging que México, puede moverse hacia renovables optimizando, fortaleciendo las redes, buscando los respaldos, el almacenamiento, las baterías, todo esto que no es fácil y que nos comentó de nuevo el profesor Jalma con mucha claridad. Bueno, son desafíos, pero para eso está la ciencia, la técnica, la información, no la ignorancia y el dogma. Así que todos deberíamos de avanzar en esa dirección. Ya no me voy a detener en estas cosas, yo les dejo la presentación. Quiero ir hacia mi parte final. ¿Puedo 10 minutos más, 5 minutos más? 5 minutos más voy a tomar para tener tiempo a comentarios. El gran principio que aplica, como todos ustedes saben, en las negociaciones climáticas desde hace muchos años, es que todos tenemos responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Por supuesto, todos emitimos. A mí me gusta mucho la reflexión que Brasil desde hace más de 20 años ha puesto sobre la mesa esto de la propuesta llamada la propuesta de Brasil, que son responsabilidades históricas. ¿Por qué? Porque lo que emitimos de gases de efecto invernadero se acumula en la atmósfera como una deuda histórica, y si vamos a pensar sobre el nivel de responsabilidad de los países, pues hay que tratar de tomar en cuenta esa deuda atmosférica histórica. Pero dicho eso, y reconociendo que cada país tiene una diferente aportación al problema del cambio climático, también nos van a evaluar. Yo creo que el principal criterio con el que nos van a evaluar a países como Brasil, como México, como Sudáfrica, Indonesia, etcétera, es si nuestros países estamos introduciendo todas aquellas políticas públicas y esquemas regulatorios que nos permitan avanzar en la descarbonización de las muchas formas que le convenga a nuestros países. De nuevo, lo que no va a ser perdonado, si puedo usar la palabra, es que estuviéramos o continuáramos algunos países, como lo está haciendo México, extendiendo el uso de energías fósiles, sacando a las renovables por una cuestión solo ideológica, y con ello pagando mucho más caro por la cuenta de electricidad. Claro, por cuestiones políticas, la factura eléctrica nunca va a subir, pero el subsidio eléctrico es de billones y billones de dólares. Ya me voy a saltar esto, simplemente mencionar, hoy el tema del cambio climático es un tema de jefes de Estado. Los países que más avanzan en diseñar buenas políticas públicas en cambio climático, políticas de Estado de largo plazo en cambio climático, son aquellos donde sus jefes de Estado personalmente entienden el problema, entienden que los impactos ya los tenemos encima de nosotros y solo llevamos 1.1 grados de incremento en la temperatura, y que estamos en una seria amenaza de poder tener bienestar para las generaciones futuras. Hoy no hablaremos de eso. Ya estoy casi cerrando. Hubo un reporte, como ustedes saben, muy interesante del IPCC en el 2018. El reporte que coloquialmente llamamos el reporte del 1.5. Este es un reporte especial que es complementario a los reportes periódicos que cada 4 o 5 años publican sobre el estado del conocimiento del cambio climático. De hecho, como ustedes saben, este año se está publicando en varias entregas el 6º reporte de evaluación. Pero este reporte era muy importante, del 2018, porque había que contestar la pregunta: ¿todavía podemos detener el calentamiento global en no más de 1.5 grados? ¿O en base a las leyes de la física y de la química ya perdimos esa batalla? La respuesta
fue positiva. Todavía podemos. Y la otra pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Bajar las emisiones del mundo en esta década, entre 45 y 50%, y llegar a cero emisiones netas para mediados de siglo. Hay un reporte que seguramente conocen también, el llamado Emissions Gap Report, el reporte de la brecha de emisiones que las Naciones Unidas publica año con año. Y ahí lo que hacen es evaluar cada año hasta dónde nos puede llevar de reducción de emisiones todas las nuevas metas que se van llevando a Naciones Unidas, al Acuerdo de París, porque los países van planteando metas más ambiciosas. Todavía estamos lejísimos de las metas que dice la ciencia. Les voy a dejar las láminas, la información, pero estamos a más de 15 gigatoneladas, perdón, 15 millones, sí, 15 millones, 15 gigatoneladas, perdón, de brecha comparado con lo que tenemos que alcanzar para llegar a cero emisiones y que no pasemos de 1.5, comparado con el escenario donde todas las últimas metas planteadas por los países se cumplieran fielmente hasta el 2030, aún así nos quedaríamos muy lejos y nos iríamos a más de 2 grados centígrados de incremento en la temperatura. Afortunadamente se ha avanzado mucho en transparencia climática. Hay muchos reportes a nivel internacional por parte de think tanks que dan un seguimiento puntual a lo que hace cada país, no lo que dice los jefes de Estado de los países, lo que realmente hacen. Y hoy vivimos todos en una caja de cristal donde tenemos que rendir cuentas, no solo a nuestra población, sino también a la población mundial, para ver que todos nos sumemos al combate al cambio climático en las cosas que sí podemos hacer. México, en la última reunión de la COP, por primera vez se ganó este premio simbólico que dan las asociaciones internacionales ambientalistas, el llamado Climate Action Network. Por primera vez uno de los días en esta pantomima que se hace, una representación teatral ahí, que lo que quiere señalar es cuando algún gobierno toma políticas que son contrarias al sentido racional de cuidar el ambiente. México se ganó su primer fósil del día. A lo largo de los últimos 20 y tantos años, muchas veces Estados Unidos, Europa, Australia, Indonesia, Rusia, muchos se han ganado este premio simbólico. México ya se lo ganó por las políticas pues, retrógradas en materia de energía que se están implementando hoy. Ya voy a terminar solo mencionando para quienes estén interesados, los que estamos muy metidos en las cuestiones internacionales del cambio climático, vemos con mucha atención que Sudáfrica, en la última reunión de Glasgow, firmó un primer acuerdo que es ejemplo mundial. Le van a dar a Sudáfrica sus primeros 8.500 millones de dólares para que inicie una transición de eliminación del carbón, y quiero enfatizar, socialmente justa. Lo que se tiene que garantizar es que los mineros del carbón y los trabajadores vinculados con el carbón pueden ser entrenados y pueden tomar nuevos empleos en otro tipo de cuestiones. Esto no va a ser fácil, pero tiene que ser de esa manera o no habrá transición justa energética y fracasaremos en el combate al cambio climático. Sudáfrica hizo bien su tarea. Sudáfrica entregó hace un año una NDC, unas metas, unos compromisos más estrictos y adecuadamente los hizo de manera condicional. Sudáfrica dijo, yo puedo hacer más, pero necesito apoyos. Y después de haber entregado eso hace un año, hace unos meses en Glasgow, Sudáfrica firmó el primer acuerdo. Esta cantidad es pequeña, 8.500 millones de dólares no van a ser un milagro, pero lo importante es que es el ejemplo a seguir. Indonesia está ahorita preparando un acuerdo semejante que va a firmar seguramente en Egipto en noviembre en la COP27. Yo creo que países como Brasil, como México, deberían de revisar sus políticas de cambio climático y
y que hiciéramos planteamientos actualizados, revisados, y que le dijéramos al mundo en dónde y cómo y cuánto necesitamos de apoyos para poder hacer mucho más complementario a las cosas que sí podemos y debemos hacer como un compromiso con el resto del planeta. Ya no me voy a detener en describir algunas cosas para México. Y lo último ya, la última lámina que les quiero mostrar es esta de aquí. México entregó a fines de 2020 a la Convención de Cambio Climático y al Acuerdo de París una versión revisada de sus NDCs, de sus metas de París. Desafortunadamente, México entregó la misma meta, ese 22%. Y digo desafortunadamente porque hay un principio en el Acuerdo de París que dice que tenemos que ser progresivos. Está equivocado entregar la misma meta. Uno puede decir, voy a subir la meta, pero la voy a subir de manera condicionada. Condicionada que me den apoyo técnico, financiero, etc. Eso se puede hacer, se vale, eso está bien. Lo que no se vale es entregar la misma meta y no darse cuenta que uno está entregando al profesor de matemáticas, uno le entrega la tarea de literatura. Pero México ya está en este momento preparando una nueva NDC que ahora sí, dice el gobierno, la va a entregar más ambiciosa en esta próxima COP, pero desde la sociedad civil, así como nosotros hace años tomamos en nuestras manos hacer la ley de transición energética, hoy lo que estamos haciendo es, estamos desarrollando una contribución mexicana, una NDC más ambiciosa desde la sociedad civil. Por supuesto, nosotros no podemos ir a entregarla a Naciones Unidas, esta se la vamos a entregar al pueblo de México y al gobierno de México. Todo lo que hacemos en ICM es para ayudar al gobierno, pero nosotros no nos regimos por principios ideológicos, sí nos regimos por principios de prioridad social, económica, ambiental y climática, y en base a eso vamos a proponer, para que todo el mundo en México lo sepa, una NDC más ambiciosa que pueda, que nos sirva para hacer un buen papel. Voy a tratar aquí de, ahí estoy, ya dejé de compartir la pantalla, ¿verdad? Me parece. Quisiera agradecer mucho la oportunidad y si creen que tenemos unos minutos, podemos conversar un poco por aquí sobre algunos de los temas que coloqué aquí en la presentación. Muchas gracias por su atención. Adriano, muchas gracias. Muito obrigado. Vou falar em português, você conhece bem. Muito obrigado pela sua apresentação, muito boa. Aprendi muito sobre o México e sobre as dificuldades que vocês estão enfrentando com o novo governo do Andrés Manuel López Obrador. Mas eu tinha uma pergunta só, que é o seguinte: do seu conhecimento do Brasil e do conhecimento que você tem dessa questão toda de metas climáticas, você acha possível que o Brasil cumpra as metas que estabeleceu na COP26? Es una pregunta muy difícil. Voy a tratar de ser políticamente correcto. Lo único que puedo decir, y nosotros trabajamos muy de cerca con muchos colegas de Brasil, es que todo parece indicar, por las políticas actuales, por la revisión que hizo Brasil también, el gobierno de Brasil hace menos de 2 años de sus metas, por las estimaciones y por algunas políticas relacionadas con Amazonas, todo parece indicar que, déjenme decirlo así, parece muy difícil que Brasil pueda cumplir las metas que se ha planteado para el 2030. Aquí lo que yo he escuchado es que hay grandes oportunidades para acelerar algunas medidas, algunas acciones ya identificadas que permitirían reconciliar un sector, por ejemplo, que es
muy importante en Brasil, el sector agropecuario, la producción de alimentos. Brasil es un gigante en todos sentidos. Hay mucho espacio para continuar descarbonizando ese sector sin amenazar la seguridad alimentaria de Brasil y sin amenazar la prosperidad de las exportaciones, etcétera. Pero hay que hacer políticas inteligentes, hay que hacer, si van a ser subsidios, tienen que ser muy bien colocados, que sean subsidios progresivos, para que se apoye al que lo necesita, hacer recaudación cruzada para hacer varias cosas, y en la parte de el gran desafío de Amazonía, cómo reconciliar agendas de desarrollo social con los aprendizajes que tiene Brasil de décadas y décadas, de qué tipo de decisiones aceleran la deforestación, no necesariamente trayendo progreso, y cuáles otros modelos de desarrollo y de políticas públicas podrían ayudar, como se pretende, a poblaciones que necesitan subsistencia, empleo, dignidad, pero sin que tenga que perderse, o se acelere el desmatamiento, ¿no? Muchas gracias, muito obrigado. Não sei se há mais uma pergunta. No, en el caso de México está muy claro y ahí tenemos toda la evidencia. No se van a cumplir las metas. Todavía hoy hay una serie de políticas que siguen deteniendo las energías renovables. Acaba de publicarse un nuevo estándar, una norma, le llamamos acá, sobre fuel efficiency para vehículos, ¿no? Eficiencia de combustible. Y esa norma que el actual gobierno publicó hace una semana es una norma que fue escrita por la industria automotriz. La industria automotriz en varios de nuestros países tiene un gran rezago en eficiencia energética, fuel economy, tiene un gran rezago en emisiones permitidas de contaminantes que afectan a la salud. Tenemos mucha información de Brasil y de México. Y tercero, tiene un rezago en las normas para las cuestiones de seguridad. Si pueden retrasar, como lo hicieron hace años, que fuera mandatorio cinturones de seguridad, si pueden retrasar que sea mandatorio bolsas de aire en todos los asientos, si pueden hacer todo esto, lo hacen. Y porque son empresas muy poderosas en países como Brasil y México, que tienen una gran producción de vehículos, entonces nadie los toca. Y ellos, en los hechos, escriben sus propias normas y después, con un gran cinismo, le dicen al mundo: yo cumplo muy bien las normas que me pide cada país donde trabajo. Les puedo contar 3 horas de historias, pero no lo voy a hacer. Pero ahí dejo las cuestiones. México no va a cumplir las metas por las políticas que siguen en este momento aplicándose. Muito obrigado, Adriano. Jorge, mais alguma pergunta? Alguém mais tem alguma pergunta? Não havendo outras perguntas, eu devolvo a palavra ao doutor Lepec para o encerramento da reunião. Pois não. Muito obrigado, doutor Adriano. Foi uma apresentação muito completa e muito interessante. Agradeço também a primeira parte ao doutor Djalma, também por uma apresentação muito interessante e que, na realidade, tem uma relação bastante próxima com a palestra do Dr. Adriano, porque mostra os impactos que o sistema elétrico vai sentir com a
justamente campanha de descarbonização. Então, eu agradeço muito, foi uma excelente reunião.